Bueno, la semana pasada, ¿sí? Nos habíamos quedado más o menos por acá, ¿sí? Este era el resumen de lo que habíamos visto de raíces y eh, habíamos terminado con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos visto? Sí, que en dicotiledonias, sí, y en monocotiledonias las raíces, el corte transversal de raíz iba a ser diferente, ¿sí? Que el corte de raíz transversal que íbamos a ver, ¿sí? En principio va a ser de dicotiledonia, vamos a ver si estamos consiguiendo con la cátedra 1 de monocotiledonia también para ver, para que puedan ver la aplostela y la actinostela, ¿sí? Esa actinostela, ¿sí? Puede ser a veces tetrarca, ¿sí? Tetra, o sea que tenga 4 puntas, pentarca, como esta, ¿sí? Que tiene 5 puntas, puede ser también triarca, y tener 3 puntas, ¿sí? Eso depende de la especie mucho. Así que vamos a ver qué es lo que conseguimos para la cátedra, para este año, qué corte tenemos y de acuerdo a eso es lo que van a observar. En cambio, monocotiledonia siempre van a ser aplostelas, ¿sí? Donde vamos a tener el xilema por dentro y el floema rodeándolo. Y acá fíjense también que tenemos el xilema por dentro y el floema rodeándolo. En las raíces no tenemos médula, eso es algo interesante. Fíjense que no hay médula. Y estos cortes transversales son a la altura, ¿sí? De la zona de ramificación y crecimiento secundario. A esa altura vamos a ver los cortes, ¿sí? De raíz que veamos esta semana, este sábado, ¿sí? Les aconsejo que vayan el sábado, ¿sí? Porque vamos a tener 3 horas para darle con todo. Yo en un momento voy a tener que aislarme unos minutitos de la clase para tomarles el parcial, ¿sí? A 2 o 3 compañeras que no pudieron llegar el otro día. Pero antes de aislarme para tomar el parcial, les voy a dejar las indicaciones y todas las cosas para que ustedes puedan ir observando el microscopio, ¿sí? En los horarios que hayamos quedado. Acuérdense que este sábado ya arrancamos a las 8. El primer turno a 11 y el segundo de 11 a 2, ¿sí? Eso acuérdense. Este sábado tengo clases de 8 a... Bueno. Bueno, entonces, ¿qué íbamos a encontrar en el corte de raíz? Entonces, no sé qué pasa en la sala de esperas. ¿Qué vamos a encontrar entonces? El periciclo, ¿sí? El periciclo, que es el tejido que va a dar origen, ¿sí? A las raíces secundarias y al crecimiento, ¿sí? Primario también de las raíces. Que después se va a conjugar con el cambio y en algunas partes se va a mezclar y se va a llamar pericambio. Vamos a ver después, más adelante. ¿Sí? Teníamos también la endodermis, que se acuerdan la semana pasada, lo estuve explicando, la gran función que tiene la endodermis con el tema de la selección, ¿sí? De los minerales y de los nutrientes, minerales, otras cosas que pueden llegar a entrar a través de las células y llegar hacia el xilema. ¿Sí? El felógeno, que en este caso va a dar la rizodermis, ¿sí? Que es un tejido secundario que hace que la raíz crezca en grosor, pero en la parte externa, ¿sí? Todo eso debemos encontrar, ¿sí? En una raíz de tipo secundario. Después en la raíz de tipo primario, bueno, no, obviamente no vamos a ver felógeno y tampoco vamos a ver cambium, solo vamos a ver periciclo, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que era raíz, ¿sí? Y hoy vamos a empezar ya con lo que es tallo, ¿sí? Vamos a comenzarlo con lo que es tallo. Entonces, fíjense, donde tenemos la yema, ya sea apical o axilar, ¿sí? Vamos a tener crecimiento del tallo. Vamos a ver que ahí, en ese lugar, ¿sí? Se va a ir creciendo una rama que va a tener tallo, ¿sí? Y en ese tallo vamos a encontrar una diferenciación, ¿sí? A medida que el tallo se va elongando, ¿sí? La parte más vieja se va a ir diferenciando. Y cuando esa parte vieja llegue al año de vida y lo sobrepase, se van a expresar en él, ¿sí? Los tejidos de crecimiento secundario que vamos a ver a continuación. Esto que vemos ahora es tejido primario, ¿sí? Hasta acá la planta no llegó al año de vida, o la rama no llegó al año de vida,
porque recuerden que los árboles pueden tener más de un año, pero siempre renuevan sus ramas. Entonces las ramas de un año de vida, de menos de un año de vida, tienen este tipo de estructura adentro, interna, y diferenciación de tejidos, y una rama, ¿sí?, de más de un año de vida va a tener la que vamos a ver después. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo acá? ¿Sí? El corte de tallo transversal, son los círculos, los discos que vemos a la derecha, y el corte de tallo longitudinal es lo que vemos a la izquierda, ahí, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente en la clase corte de tallo transversal, corte de tallo transversal. ¿Cuáles son los tejidos que vamos a estar viendo, ¿sí?, en estos cortes? En el primario, en algunos casos vamos a ver el procambium, ¿sí?, que es el tejido anterior, o sea, de primario, que va a dar origen después al cambium, ¿sí?, que es el tejido secundario. Vamos a ver, ¿sí?, una epidermis, una corteza, ¿sí? Vamos a ver floema primario, ¿sí?, que el floema primario va a estar dividido en dos, en metaxfloema y protoxfloema, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el xilema primario, va a estar dividido en metaxilema y protoxilema, ¿sí? Va a estar dividido en dos. ¿Por qué? Porque al principio, ¿sí?, la planta, cuando ni bien empieza su desarrollo, supongamos una yema que recién se activa o una semilla que ya germinó, ¿sí?, ya tiene sus cotiledones y empezó a crecer el tallo. En esos casos, el primer desarrollo son células muy finitas, muy endebles, para una plantita que recién se está desarrollando. Tengamos en cuenta 1 o 2 centímetros de yema, 1 o 2 centímetros de planta, ¿sí?, muy chiquito. En esos momentos, 3 centímetros, 5 centímetros, 10 como máximo, ahí tenemos el tipo de xilema primario, por decirlo así, un primario del primario, ¿sí?, que se llama, ¿sí?, metaxilema. Y después viene el protoxilema, ¿sí? Y lo mismo pasa con el floema, tenemos un protofloema y después tenemos un metaxfloema, ¿sí? Que eso va a venir a que la planta ya supera cierta, o la rama supera cierto tamaño y ya necesita de elementos de conducción y de resistencia, digamos, algo que le aporte rigidez, ¿sí?, tonicidad a esa rama, y por eso se van engrosando y van cambiando de forma hasta llegar después del año a un xilema verdadero y a un cambium que ya proporciona células fuertes, ¿sí?, como elementos de vaso, ¿sí?, traqueidas, mucha fibra. Todo eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Y en el medio, en la zona, ¿sí?, entre donde se comunica el suelo con la tierra, o sea, donde vamos a tener la interfase tallo-raíz, ahí hay unos tejidos, ¿sí?, que son los mismos nombres, pero que vamos a ver una interfase, ¿sí?, en una mezcla de cosas que van a ir sucediendo, que eso no lo vamos a ver en esta materia, pero tengan en cuenta eso que sucede, que hay una zona de interfase donde se van a empezar a aparecer tejidos de raíz y mezclarse con los del tallo. Entonces, ¿dónde y cómo vamos a ver esto? De esta manera, como se está viendo ahora, ¿sí? Nosotros vamos a ver si el corte, ¿sí?, que está más abajo, el que está diferenciado entre rojo y azul. ¿Por qué está diferenciado entre rojo y azul? ¿Alguien me puede decir qué fue lo que dije yo la semana pasada con respecto a los colores de las tinciones? Juan. ¿Era por los preparados histológicos? Tenía que ver, sí, con los preparados, pero Sí. ¿qué era en específico eso que le daba color rojo El y por qué rojo era tomaba? cuando tenía pared primaria y secundaria. Bien. ¿Y el Bueno, azul? y el azul sería el resto. Pared primaria, secundaria. em, Bien. ¿Qué pasa? Lo que el compañero está diciendo, sí, que es algo fundamental, ¿sí? Eso lo voy a tener en cuenta en el parcial, ¿sí? Los cortes, los colores que se usan, por qué células hay. Voy a estar muy atento a muchas preguntas, ¿sí? Presten atención, porque el parcial va a ser domiciliario, lo cual, al ser domiciliario, la dificultad aumenta extremadamente, ¿sí? Porque tienen tiempo para hacerlo y lo pueden hacer en su casa. No es lo mismo que yo les tome un parcial ahí, que ustedes tienen que venir estudiados, a que lo hagan en su casa. Entonces, tengan en cuenta que el parcial que vayan a hacer, que es una presentación de PowerPoint, tiene que tener cierta rigurosidad y no podemos fallar, ¿sí? Todo lo que es rojo, sí, tiene una tinción de safranina,
que es sí, el colorante histológico que se usa, histoquímico, mejor dicho, que reacciona a la pared secundaria. Donde haya pared secundaria, se va a teñir de rojo, safranina, ¿sí? O fucsia. Y donde haya verde o azul, tenemos aquí la posibilidad de que tenga azul de metileno, que reacciona a la pared primaria, ¿sí? Reacciona a la celulosa, o puede tener fast green y se ve verde, y también reacciona a la celulosa, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener diferenciado eso. Eso tiene que quedar bien claro, gente. Entonces, fíjense en el medio de la médula, la corteza, la epidermis, ¿sí? La epidermis, el floema y el xilema siempre hacia adentro, el floema siempre hacia afuera, y en el medio el procambium, ¿sí? ¿Qué xilema y qué floema vamos a tener ahí? Vamos a tener el protofloema y el metaxilema, el protofloema y el metafloema y el metaxilema y el protoxilema, ¿sí? Todo junto ahí. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? La aparición de las hojas. Cuando aparecen las hojas en la evolución, ¿sí? Vienen, sí, pero vienen también y modifican el tallo. O sea, hay una modificación del tallo cuando aparece la hoja evolutivamente, ¿sí? Y esa modificación se llama rastro foliar o laguna foliar, ¿sí? Eso aparece. ¿Por qué? Porque cuando sale una hoja del tallo, provoca una interrupción, ¿sí? Provoca una interrupción del tejido vascular en ese sector. Y esa interrupción es tapada o sellada, ¿sí? Por parénquima. Entonces, las hojas de las eufilofitas, ¿sí? Las eufilofitas que son a partir de los helechos, ¿sí? Dentro de las que están las plantas que conocemos como verdaderas hojas o megáfilo, ¿sí? El megáfilo es la hoja verdadera. Y representa las eufilofitas, ¿sí? Así como están las, vimos nosotros las espermatófitas, que son las plantas que tienen semillas, también están las eufilofitas, que son las plantas que tienen verdaderas hojas, ¿sí? Y esa es a partir de los helechos, ¿sí? Entonces, fíjense, la vascularización de las hojas, o sea, ¿qué va a pasar con esto? Que tengan haces vasculares, que una hoja tenga haces vasculares, es importantísima en la evolución, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Al pasar el tiempo, sí, la hoja fue cada vez modificándose más y tuviendo un tamaño más considerable para mejorar el intercambio gaseoso y de agua, y el tallo en sostén y conducción, ¿sí? O sea, se fueron robusteciendo, se fueron mejorando a medida que pasaba el tiempo, ¿sí? Con los miles de millones de años. Entonces, las verdaderas hojas dejan un rastro foliar en el tallo, ¿sí? Entonces, parte de los haces vasculares que inervan el tallo se desvían para formar parte de una hoja y dejan un rastro foliar ahí, que también vamos a poder llamar laguna foliar, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver mucho mejor acá en unas imágenes que yo tengo preparadas ya. Con el tema de la laguna foliar. A ver, esto que no me deja. Oh, Ahí está. Ahora sí. Acá hay varias imágenes, ¿sí? Que dan cuenta de la laguna foliar. ¿Sí? La laguna foliar, si se fijan en esta imagen que estoy agrandando acá, ¿sí? Van a ver que hay tres cortes transversales al tallo. Uno abajo, uno al medio y uno arriba, ¿sí? El de abajo tiene la eustela, ¿sí? La eustela de un crecimiento secundario, ¿sí? Que ya está fasciculada, tiene un fascículo entero, ¿sí? Entonces, cuando aparece la hoja, cuando va a inervar una hoja en una rama, ¿sí? O en un tallo, o donde esté por inervar la hoja, ¿sí? Se interrumpe, ¿sí? Ese cilindro vascular, se interrumpe el cilindro vascular, y se genera, ¿sí? Ese rastro foliar, una interrupción.
¿sí? Una interrupción. Entonces, ¿qué pasa? Parte de ese cilindro vascular se corta y va a parar a la hoja, inervando la hoja. Inervando la hoja. Y si yo hago un tercer corte más arriba, ya en el pecíolo de esa hoja, fíjense que ya está separado del tallo. El tallo a esa altura ya se reconstituye, ¿sí? Porque la interrupción quedó más abajo. ¿Sí? La interrupción quedó más abajo. Lo mismo podemos ver, ¿sí? En este otro corte, en este otro dibujo que está acá, ¿sí? Que es un poquito más chiquito. Pero pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos el cilindro vascular, la traza foliar, ¿sí? Que siempre tiene una laguna foliar detrás porque es un hueco, el hueco que queda, ¿sí? Al separarse de ese cilindro parte para inervar la hoja, ¿sí? Es un hueco que queda en el cilindro vascular. El cilindro vascular queda como agujereado en ese sector, ¿sí? Y ese sector de agujereado, porque ese pedazo de traza o ¿sí? de haz vascular va a parar, ¿sí? A la hoja, ¿sí? Inerva la hoja y le da, ¿sí? Agua y floema para que de la hoja pueda transmitir los fotoasimilados hacia el resto de la planta, ¿sí? ¿Se ve eso, gente? ¿Se entiende cómo es la inervación? Sí, profe. Yo quiero saber si anoté bien, porque no escucho una parte. Laguna foliar es lo que queda agujereado en el tallo cuando se enerva la hoja, ¿está bien? Claro, sí, sí, es la parte que falta, ¿sí? Gracias. Entonces, si yo les muestro esta, ahora van a ver, ¿sí? Que esto que dice aquí, que dice discontinuidad foliar, ahí en el medio, arriba, esa es la laguna foliar, ¿sí? Esa discontinuidad, porque parte de ese cilindro se interrumpe para inervar la hoja, ¿sí? Es completada por xilema, por floema, digo, ay, no, perdón, me equivoqué, por parénquima, ¿sí? Es completada por parénquima, y el parénquima cumple la función ahí de transmitir agua hacia arriba, ¿sí? De seguir transmitiendo agua hacia arriba. Estoy buscando a ver si hay alguna otra imagen un poquito más, bueno, que me permita explicar un poco mejor, pero no la estaría viendo. Ah, esta de aquí, ¿sí? Acá se puede ver, esta es justamente la teoría evolutiva que habla de la formación de los megáfilos, ¿sí? Y de las lagunas foliares. Pero bueno, lo que tenemos que ver, ¿sí? Es la del medio, ¿sí? Esta sifonostela y la eustela, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos las eustelas, va a pasar el caso de la derecha, donde vamos a tener muchos, ¿sí? Cordones por donde va a circular el agua y muchos van a inervar, ¿sí? Muchos van a inervar y otros van a seguir para arriba, ¿sí? Y el caso de la eustela, ¿sí? Es ese, el último. Y el de la sifonostela, ¿sí? Es el del medio, donde vamos a ver que todo ese hueco que queda, ¿sí? En el floema y en el xilema es la laguna foliar, que eso es rellenado por parénquima. Eso es lo que sucedería, ¿sí? A nivel de tallo. Y después hay todo, ¿sí? Un quilombito bastante lindo, ¿sí? Con todas las inervaciones de todas las hojas, y ahí hay una teoría muy linda que se llama serie de Fibonacci, o serie de Fibonacci, ¿sí? Que está relacionada con el número áureo, ¿sí? Y también con la teoría de fractales, ¿sí? Todo es la de matemáticas de la complejidad. La verdad que todo ese mundo está muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y se entrelaza muchísimo, ¿sí? Se entrelaza muchísimo con lo que son también teorías, ¿sí? Antiguas, ¿sí? De nuestros ancestros, así se conecta mucho con una parte metafísica todo eso, de el espiral y el espiral de la vida, y bueno, y el árbol de vida, y un montón de cosas ahí que están bastante piolas, que bueno, a algunas personas no las aceptan tanto, pero están bastante bien. Bueno, entonces, acá empezamos con la diferenciación entre mono y dico, ¿sí? En crecimiento primario, las monocotiledonias van a tener una atactostela, ¿sí? Y en crecimiento, ¿sí? Primario, las dicotiledonias y gimnospermas van a tener una verdadera eustela, una eustela, ¿sí? Con médula. La médula va a estar en el medio y van a tener, sí, fascículos, haces fasciculados, ¿sí?
cordones. Y eso lo vamos a ver perfectamente en los cortes ahora, esta semana, el sábado. ¿Qué vamos a estar viendo en esos cortes? ¿Qué tenemos que identificar? ¿Cómo tenemos que agudizar el ojo? Espero que hayan podido ir al taller, ¿sí? La semana pasada. ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, en dicotiledonias y gimnospermas, ¿sí? Vamos a estar viendo el cambium, el metaxilema y el protoxilema, como yo le dije, ¿sí? Anteriormente. El protoxilema da primero y el metaxilema viene después, ¿sí? Y lo mismo con el metafloema y el protofloema. El metafloema va a estar primero el protofloema y después el metaxfloema, ¿sí? Y arriba siempre tenemos un casquete de fibras, que es eso bien rojito que está arriba del protofloema, ¿sí? Y también es como que están siempre las fibras acompañando la vascular para endurecer y para que esa zona sirva de sostén, ¿sí? Para que esa zona sirva de sostén. Y en las monocotiledonias va a ser un tanto diferente. Fíjense que vamos a tener también fibras rodeando todo el haz. Vamos a tener fibras rodeando todo el haz, ¿sí? Vamos a tener bastante colénquima, ¿sí? Acompañando, ¿sí? A los elementos de tubo, ¿sí? Bastante colénquima acompañando a los elementos de tubo y células acompañantes también, mezcladas entre ellos, ¿sí? Vamos a tener que ver eso también. Vaso del metaxilema, ven ahí. Fibras también. Esa laguna protoxilemática es un espacio de aire, ¿sí? Que tienen ahí, es un espacio de aire, y vaso metaxilemático también, fíjense ahí. Todo eso es lo que vamos a tener que estar viendo e identificando, ¿sí? Este sábado, ¿sí? Lo que yo les voy a recomendar, vamos a tener varios cortes, ¿sí? 7, 8 cortes. Los que yo les voy a recomendar, y vamos a tener 3 horas, ¿sí? En esas 3 horas, la primera la vamos a perder prácticamente con la gente que no ha podido ir al taller, porque vamos a tener que ir retomando, ¿sí? Cosas de microscopía que ustedes no saben, obviamente. Enfocar, mirar, encontrar, ¿sí? Y sumado a eso, la euforia y el asombro por mirar al microscopio, que es entendible. Entonces, la primera hora medio que va a quedar ahí entre que descubro cómo es el microscopio, enfoco, miro, corro, cambio de lente, todo. Bueno. Y la segunda o tercera hora tengo que ocuparlas para mirar. O sea, yo miro y dibujo, esquematizo, señalo. Cualquier duda me llaman y voy a ustedes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. No perder mucho tiempo en cortes. Si pierdo media hora en un corte, veo 4 de 7, ¿sí? Entonces tengo que estar rápido. No puedo perder media hora en el corte, ¿sí? Tengo que estar 15 minutitos mirando como mucho y dibujo, ¿sí? Mirando y dibujo. Y de última, si me queda tiempo, después me quedo un rato, ¿sí? No hay problema. ¿Qué otra cosa vamos a ver después? Vamos a ver tallo secundario, tallo primario, que es lo que vimos recién, ¿sí? Y vamos a ver después el tallo secundario. El tallo secundario ya se llama, ¿sí? Cuando se forma el cilindro vascular, esos fascículos se unen porque en el medio, en el segundo año de crecimiento, se desarrolla por completo el cambium y completa el cilindro. Completa el cilindro. ¿Qué vamos a estar viendo en ese cilindro? Xilema, floema, corteza, peridermis, ¿sí? Y en el medio una médula. Que la médula con el correr de los años va a ir desapareciendo, se va a ir consumiendo y va a ir siendo reemplazada por xilema, ¿sí? Eso va a ir pasando siempre. A medida que se va desarrollando, la médula la vamos a ir perdiendo año tras año, algunas plantas antes, otras después, y vamos a ir viendo que a lo último solo tenemos xilema. Y la capa de floema es muy fina, muy fina. A veces no llega al milímetro o a los 2 milímetros y está bien pegada a la peridermis o suberocorcho, ¿sí? Que está bien en la capa exterior, ¿sí? El floema es muy, muy incipiente, es muy poquito comparado con el xilema que crece muchísimo, ¿sí? Y de vuelta, el xilema, recordando los tipos celulares del xilema, es lo que vamos a estar observando. El xilema siempre va a ser rojo, porque va a estar teñido con la safranina,
el floema y la corteza y la peridermis van a ser azules o verdes, porque están teñidos con azul de metileno o pasgreen, ¿sí? Y acá sí venimos con ya entender un poco, ¿sí?, qué es lo que estamos viendo cuando vemos un pedazo de tronco, una leña, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en esos casos? ¿Sí? Y en esos casos, ni más ni menos, ¿sí?, que vamos a estar viendo los diferentes estadios del xilema, ¿sí? Los diferentes estadios del xilema. Aguarden un segundito que se me complicó acá, ya estoy. Ahora sí, ya volví. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo cuando veamos un pedazo de tronco? Básicamente, el 99% de eso es xilema, ¿sí? Y el xilema lo vamos a dividir, ¿sí?, cuando vemos, ¿sí?, en diferentes anillos de crecimiento, ¿sí?, que van a estar indicándonos, ¿sí?, el momento de crecimiento del árbol, o sea, de primavera a otoño. ¿Sí? Cuando llegue el invierno, ahí, pum, el otoño cesa el crecimiento y en la otra primavera vuelve. Entonces, ¿qué nos va a estar demostrando eso año tras año de la planta? ¿Sí? Y hay gente que se dedica a estudiar eso, ¿sí? Que hace dendrología, ¿sí? Se llama, o silología también, ¿sí?, estudio de la madera. Son dos ramas, ¿sí?, de la botánica que se desarrollan, ¿sí? Muchos lo desarrollan los ingenieros forestales para ver el rendimiento y cómo se van dando la madera, ¿sí?, la silología y la dendrología, ¿sí? Bueno, entonces, esos anillos de crecimiento, a su vez, lo vamos a dividir en dos, en duramen y albura, ¿sí? El duramen, ¿sí?, es eso que vendría a ser como el corazón, ¿sí?, la madera dura y consistente, ¿sí?, eh, sí, es más dura generalmente y tiene ese color oscuro, ¿sí?, porque ya ahí esa madera ya no sirve más, la planta no la usa más como transportadora de agua y minerales, sino que ya la usa como sostén, ¿sí? Esa parte más negra ya la planta la usa como sostén, está mucho más lignificada, ¿sí? Fíjense la médula vegetal que ya no existe, ya está tapada de madera, ya la médula en algún momento fue médula, ya eso no es médula, ¿sí?, ya está tapada de madera. Y lo negro, ¿sí?, sufre un fenómeno que se llama tiliosis. Tiliosis, ¿sí? Ese fenómeno de tiliosis ocurre, ¿sí?, cuando las células del parénquima, ¿sí?, del cambium, rellenan, ¿sí?, las células muertas a la madurez, las células secundarias, por donde ya no circula agua, con sustancias del metabolismo secundario, que son, ¿sí?, antifúngicas y bactericidas, ¿sí? Entonces, parte de ese color oscuro tiene que ver con el relleno, ¿sí?, de las paredes secundarias y de las células, ¿sí?, del cilemática, los elementos de vaso, las traqueidas, ¿sí?, con estas sustancias de metabolismo secundario que son antifúngicas, ¿sí?, y bactericidas, porque esa madera, imagínense, sigue húmeda adentro del árbol y ya no circula más agua, la planta no la utiliza para lo que está utilizándola, entonces es muy susceptible al ataque de los hongos. Por eso los hongos empiezan siempre a comer el árbol por dentro, ¿sí?, por la parte que está muerta.
En realidad todo está muerto a la madurez, pero por la parte que está muerta y además no se está utilizando. Ahí, repito. Entonces ahí, las plantas, la mayoría de las plantas generan, ¿sí?, esas sustancias y las van rellenando. Y algunas de esas sustancias, dependiendo de las especies, son conocidas como taninos. ¿Sí? Son conocidas como taninos. Y esos taninos, bueno, van ahí y hacen que el hongo no se la pueda comer, pero en definitiva los hongos tienen la capacidad hasta de disolver los taninos y comerse la madera, o sea, hay hongos que se comen en el quebracho. ¿Sí? Hay hongos que se comen en el quebracho. Para que tengan una idea, ¿sí?, de lo que se puede, de lo que uno va a tener va a suceder, ¿sí? Entonces, la albura, que es lo blanco, es la madera que todavía sirve a la planta para circular agua y sales minerales, ¿sí? Es la parte del xilema donde sí va a circular agua, ¿sí? El duramen ya donde no circula agua y solo es sostén de la planta, ¿sí? Obviamente, la parte más interna de la albura, que es la parte blanca, también, ¿sí?, va a ya empezar a perder capacidad de transportar agua, ¿sí? Y la albura, fíjense que también está diferenciada en dos colores, una albura más clarita y una albura ¿sí?, más oscura. Eso tiene que ver, ¿sí?, con el leño temprano y el leño tardío, ¿sí? Leño también se le llama, ¿sí?, al xilema secundario, ¿sí? El leño temprano y el leño tardío responde, ¿sí?, a condiciones ambientales de la primavera y ya después del verano y el otoño. Entonces, el más clarito, que es el temprano, ¿sí?, es cuando arranca la primavera y el árbol brota y necesita mucha agua. Entonces los elementos de tubo criboso son laxos, grandes y con gran capacidad de transportar agua. A medida que avanza la primavera, llega el verano, empieza a producirse el leño tardío, que es un leño más bien robusto, de luz y de poro más pequeño. O sea, el poro es el tamaño del interior del elemento de vaso, ¿sí?, más pequeño, ¿sí?, que lo que hace es dar mayor rigidez, mayor soporte a la planta, y el transporte de agua lo disminuye un poco, porque ya en el verano ya la planta ya brotó, ya tiene todas sus hojas, y prácticamente está floreciendo o empezando a florecer y queriendo, sí, largar el fruto en última instancia, ya en otoño. Algunas, ¿no? Otras no, otras lo hacen antes. Pero pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos un leño temprano y un leño tardío que responde a las condiciones ambientales y a los requerimientos fisiológicos de la planta en ese momento. Y después lo que mal llamamos corteza, que ya sabemos que es suberocorcho, ¿sí? Vulgarmente es corteza, pero es suberocorcho. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna No, consulta? profe. No entendí el nombre de la corteza. Perdón. Eso lo habíamos explicado ya la clase pasada, que tiene que ver, sí, con el súbero del corcho, ¿sí? Que nosotros vulgarmente la gente conoce como corteza, ¿sí?, del árbol, no es la corteza para la botánica, ¿sí? Para la botánica eso es súber o corcho, ¿sí? Se llama así porque es el producto del meristema, ¿sí?, lateral que está ahí, que se llama felógeno, ¿sí? Es la felodermis, ni más ni menos. Profe, ¿cómo se llama Gracias. esa sustancia que tiene para, digamos, repeler los hongos? Taninos. Sí, dijo taninos, pero dijo otra. Tiliosis es el nombre que se le da al proceso, ¿sí? Tiliosis con T. Sí, sí. Diego. O sea que cada año es un anillo blanco y uno oscuro. Eso es un año. Claro, claro, sí, sí, que es el clarito y oscuro forman un único anillo, ¿sí? Ok, Es el mismo anillo que lo podemos dividir el leño temprano y el leño tardío. bien, gracias. No hay por qué. Obviamente eso va a depender de la especie y de dónde viva la planta. Esto se va a dar en plantas que vivan en regiones como la nuestra, donde hay diferenciación de estaciones. Y la selva, olvídense, ¿sí? Los trópicos, olvídense, cambia totalmente esto, ¿sí? Estos son para árboles que viven en lugares como regiones como las nuestras, porque hay cambios de estación y el árbol va a tener, ¿sí?, etapas donde cesa el crecimiento y etapas donde
incrementa su crecimiento. Esto puede suceder en otras regiones cuando sucede la temporada árida y la temporada húmeda, ¿sí? Puede darse algún cambio mínimo, pero no es tan severo como en nuestros casos, ¿sí? Como acá, que sí se dan cambios bastante pronunciados y marcados y se pueden ver en la estructura de morfología de la madera, ¿sí? Del leño. Bueno, y esto es un resumen, sí, de lo que habíamos dicho recién, ¿sí? Y lo que vamos a ver en el corte de tallo secundario, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el corte de tallo secundario. Bueno, les propongo una cosita. Salgamos y volvamos a entrar, ¿sí? Porque queda menos de un minuto y seguimos, ¿sí?